Bienvenidos. En este vídeo vamos a hacer un repasito a lo que son los programas informáticos, la programación, que va a ser la base, la algoritmia, que va a ser la base del desarrollo de ShellScript y de lo que vamos a estudiar acerca de programación en este módulo, ¿vale? Ya lo hemos visto, es un repasito que puede venir bien para localizarnos, para contextualizarnos, ¿vale? Bien, ya sabemos que es un programa informático. Un programa informático no es más que una secuencia de órdenes, de instrucciones que van a ser ejecutadas por un ordenador, ¿vale? Para que puedan ser ejecutadas por un ordenador tienen que ser comprensibles por la computadora, ¿vale? Y para ello tienen que estar expresados en un código máquina que sea capaz de ejecutar la CPU, ¿vale? Sin embargo, nosotros los humanos, pues hombre, no trabajamos en ese nivel de datos. O sea, nosotros no expresamos un programa como un conjunto de instrucciones, o no entendemos un programa como un conjunto de instrucciones en código máquina, sino que estamos habituados a utilizar el lenguaje natural para resolver problemas y para dar esa serie de pasos que resuelvan un problema, ¿vale? Entonces, bueno, pues hay digamos, un paso intermedio que sería expresar la solución del problema utilizando lenguajes de programación de alto nivel, ¿vale? Esto ya lo hemos visto, por eso voy un poquito más directo, ¿vale? Cuando nosotros tenemos el programa en código máquina, expresado en código máquina, en un fichero, se denomina ejecutable binario, ¿vale? Ejecutable o binario, depende de la plataforma, ¿vale? Lo importante es que sepáis que, bueno, que al final un programa lo que es un conjunto, una secuencia de instrucciones, pero no son instrucciones al azar, sino que son instrucciones que solucionan un problema. Y para solucionar ese problema, primero tenemos que pensar en la solución, es decir, ser capaz de llegar a ese conjunto de pasos, esa secuencia de pasos ordenada que me van a solucionar ese problema, ¿vale? Entonces, detrás de la programación, nosotros aquí tenemos qué es lo que es un programa informático, ¿vale? Los paradigmas, etcétera, que estaría bien que le echarais un vistacito para que lo vierais, ¿vale? Como nosotros, los humanos, esto más o menos lo podemos llegar a entender porque es un lenguaje de programación de alto nivel que, aunque utiliza una sintaxis, que es decir, una serie de normas concretas, sí que, hombre, más o menos un humano, conociendo esta sintaxis, entiende perfectamente que lo que haría este programa, ¿vale? Y, hombre, si os fijáis, la mayoría de las palabras clave y las palabras que se utilizan, pues son inglesas. Entonces, si entendemos inglés, más o menos podemos entender qué es lo que significa cada uno de estos elementos. Eso es, main, por ejemplo, es principal, ¿vale? Esto es una función, la función principal, es decir, este es el punto de entrada del programa, por ejemplo, ¿vale? Entonces, le podéis echar un vistacito a esto. Nosotros vamos a centrarnos en lo importante. Repetimos, un programa es una secuencia de instrucciones que se ejecutan desde la primera, bueno, siguiendo la secuencia, ¿vale? Hasta la última, hasta que termine, hasta que llegue el punto de salida del programa, ¿vale? Y los ejecuta el sistema informático, la CPU. Así que tiene que estar expresado en código máquina, ¿vale? ¿Qué es lo que sucede? Que nosotros, los humanos, no entendemos código máquina y entonces los programas los creamos utilizando lenguajes de programación de alto nivel que utilizan una sintaxis parecida o cercana al lenguaje natural, ¿vale? El lenguaje que nosotros utilizamos. Muy bien, pero hemos dicho que nosotros utilizamos la programación para resolver problemas. Es decir, de alguna forma nosotros tenemos que, primero, analizar el problema que tenemos, llegar a una solución con un algoritmo, decir, ostras, ¿cómo haría yo esto? Pues mirad, por ejemplo, quiero hacer un programa que compruebe la edad de un usuario, ¿vale? Para saber si es mayor de edad. Ostras, pues lo primero que tengo que hacer es el algoritmo que consiga resolver ese problema, es decir, dada la fecha de nacimiento de un usuario, saber si es mayor de edad o no. Ostras, ¿eso cómo lo hago? Pues tengo que diseñar la solución al problema, ¿vale? Una vez que haya dado con el algoritmo, que ahora vemos que es un algoritmo, es un conjunto de pasos bien definido, finito, es decir, que se termina en un momento dado, ¿vale? Que utiliza una serie de herramientas, ya veremos. Me va a solucionar un problema concreto. Una vez que yo tengo la solución del problema en algoritmo, tendré que transformarlo a un programa, ¿vale? Y aquí viene la parte de utilizar esa sintaxis especial, esas herramientas de los lenguajes de programación para que yo pueda expresar esa solución utilizando las herramientas que me da el lenguaje de programación. Nosotros vamos a trabajar con ShellScript, ¿vale? Entonces utilizaremos las herramientas de Bash, que es el intérprete de comandos que vamos a utilizar para crear scripts, ¿vale? Para implementar esa solución, pero la solución es importante que antes la hayamos creado nosotros, la hayamos pensado, ¿vale? Y veremos cómo hay técnicas como los DFD o el pseudocódigo o bien la expresión de la solución en lenguaje natural que nos van a permitir expresar la solución al problema para después pasarla casi, no automática, pero rápidamente a un programa, ¿vale? Y por último, mira, ejecución y validación del programa, es decir, ya que tengo la solución, la he implementado, ejecuto y compruebo que funciona, ¿vale? Estas entradas son de la Wikipedia, o sea, os voy a dejar los enlaces, lo ideal es que le echéis un vistacito, ¿vale? ¿Sí?
Bien, entonces, fase de análisis del problema. Esto lo hemos hecho en clase un montón de veces. Lo primero que tenemos que hacer es coger toda la información del problema, ¿vale? O sea, cuando se da un problema tengo que saber qué se quiere resolver, cuál es el objetivo que tenemos, con qué datos contamos, tener toda la información necesaria, ¿vale? Con esa información, ¿veis? Mira, el problema está bien definido con el máximo detalle. Especificación de entradas y salidas, es decir, qué datos necesito que me den a mí en un momento dado y qué datos tengo que dar, ¿vale? Diseño del algoritmo. Pues mirad, aquí tenéis un algoritmo, consiste en una especificación clara y concisa de pasos necesarios para resolver un determinado problema, ¿vale? Pero para poder diseñar algoritmos es necesario disponer de una notación que llamaremos notación algorítmica. ¿Eso de la notación algorítmica qué es? Bueno, pues algún lenguaje que a mí me permita expresar de forma sencilla qué es lo que voy a hacer con los datos, porque al final voy a trabajar con datos. Esto es siempre lo mismo. Voy a tener unos datos de entrada, los voy a procesar, voy a hacer algo con ellos y voy a dar unos datos de salida, ¿vale? Bien, entonces, pues bueno, describir las operaciones, imaginaos que tengo que hacer sumas, restas o pedirle datos al usuario, ¿ves? Describir los objetos manipulados, si yo cojo un dato y le sumo datos o le resto, ¿vale? Y controlar la realización de acciones descritas. Acciones elementales, pues aritmético lógica, sumas, restas, multiplicación, AND, OR, SOR, comprobación de condiciones y de entrada y salida, acciones que me permitan a mí obtener datos y sacar datos, ¿vale? Por ejemplo, un REACT o por ejemplo coger datos de parámetros, que ya lo veremos también. Mira, secuencia de acciones elementales. Esto lo hemos visto en clase y es que es fundamental en programación estructurada y lo vamos a ver a continuación. O sea, las herramientas básicas con las que nosotros contamos en programación estructurada, que es un paradigma de programación, y os invito a que leáis la entrada de programación de la Wikipedia, ¿vale? De programa informático y más adelante programación estructurada, ¿vale? Os daré todos los enlaces. Utilizamos tres herramientas básicas. La secuencia. O sea, cuando nosotros queremos resolver un problema o cuando queremos decirle o dar una serie de pautas o pasos a alguien, ¿vale? En nuestra vida cotidiana, nosotros damos una secuencia de órdenes, una secuencia de pasos. Por ejemplo, una receta de cocina, que es el ejemplo típico que aparece en muchos documentos, ¿vale? Que creo, no sé si fue el primero o no, pero Stallman, bueno, pues lo cita mucho cuando habla de programas. O sea, en una receta de cocina se da una secuencia ordenada de pasos. O sea, hay que seguir esos pasos en orden. Si no los hacemos en orden, no llegamos a la solución. Y eso tiene que ver también con algoritmia, ¿vale? Y tiene que ver con una de las herramientas básicas de la programación estructurada, la secuencia. ¿Veis? O sea, cuando en un algoritmo se desean ejecutar varias acciones sucesivamente, estas se describen en una detrás de otra, en orden. ¿Veis? Primero esto, y cuando termine esto, esto, y cuando termine esto, ¿veis? Esto es la secuencia. Es fundamental que nosotros cuando creemos un programa, una solución a un problema, digamos la secuencia de pasos que se tienen que dar, ¿vale? Habrá veces, y esta es la segunda herramienta, que es la composición condicional, que serían las sentencias condicionales. Habrá veces en las que hagamos algo en función de una condición, ¿vale? Por ejemplo, si en una receta, si no tienes huevo, compra huevos, ve a comprar huevos. No continúes, párate, obtén huevos. ¿Vale? Necesitamos huevos, paramos. O si no tienes huevos, pues utiliza esto otro, ¿vale? O si tienes aceite de oliva, echa 50 centilitros. Si no, ¿vale? Si no, echa menos harina. Echa en lugar de 200 gramos, 100 gramos de harina. ¿Veis? O sea, estas composiciones, la composición condicional, me va a permitir indicar que una acción concreta se va a realizar solo si se da una condición. O frente a una condición, ¿veis? La de doble alternativa, si se cumple esta condición hago esto y si no se cumple hago esto otro, ¿vale? Pero son alternativas, o bien se hace la acción A o bien se realiza la acción B. Voy un poquito rápido porque esto ya lo hemos visto en clase, ¿vale? Pero os lo voy a dejar en el enlace para que lo miráis tranquilamente. Después tendríamos la composición múltiple, ¿vale? Que según un valor concreto, ¿vale? Según una variable, un indicador, por ejemplo, en función del número de huevos, pues en el caso de que tengas un huevo, echa 100 gramos. En el caso de que tengas 2 huevos, echa 150 gramos de harina. En el caso de que tengas 3 huevos, echa 325. Y si os fijáis, estoy utilizando números que son valores subjetivos, que no se calculan, ¿vale? De una manera, porque si no podríamos hacer dentro del algoritmo, en función del valor, calcularlo. Valor por 100 gramos. Imaginaos, ¿no? Número de huevos por 100 gramos. ¿Sí? Pero bueno, que es un ejemplo, ¿sí? Y aquí nos faltaría otro tipo de composición, que ya veremos. Pero lo importante es que veáis cómo con estas herramientas, con las secuencias, con las condicionales y con las iterativas, con la composición iterativa, va a ser con las que vamos a trabajar nosotros para resolver problemas, ¿vale? Sobre todo vamos a trabajar en las iterativas con el bucle mientras, ¿vale? Y con el bucle para, que aquí no aparece, ¿vale? Aquí está el para, ¿sí? ¿Veis? O sea, estas son las herramientas con las que contamos, ¿vale?
Bien, ¿qué es un algoritmo? Pues aquí tenéis que es un algoritmo. En matemáticas, en lógica, en ciencia, en disciplinas relacionadas, un algoritmo, y esta es la parte importante, es un conjunto de instrucciones o reglas definidas y no ambiguas, es decir, de instrucciones, de órdenes, ordenadas, importante, hay que poner una secuencia en orden, y finita. Finita significa que el algoritmo tiene que terminar en algún momento, que permite solucionar un problema, realizar un cómputo, procesar datos y llevar a cabo otras tareas o actividades. Al final, un algoritmo lo que hace es que nos va a solucionar un problema, va a hacer algo, nos va a dar una solución a algo, ¿vale? Tiene una entrada de información y suele tener una salida de información, ¿vale? ¿Sí? Dados un estado inicial de entrada, ¿veis? El punto de inicio del algoritmo, ¿vale? Dado el punto inicial y una entrada, la que sea, de datos, siguiendo unos pasos sucesivos, se llega a un estado final y sostiene una solución. Los algoritmos son el objeto del estudio de la algoritmia. En la vida cotidiana se emplean algoritmos frecuentemente para resolver problemas. Y este es un punto muy importante. Mirad, yo esto es algo que casi siempre he pensado y que en algunas charlas hace no mucho también lo comentaba el ponente. Y es que al final pensamos que no sabemos programar y es que nosotros estamos programando siempre, estamos solucionando problemas siempre en nuestra vida cotidiana. Lo que sucede es que no utilizamos lenguajes de programación, pero en nuestra vida cotidiana nosotros realizamos secuencias de acciones, utilizamos condicionales y utilizamos bucles, ¿vale? O sea, para resolver problemas, para hacer lo que sea. Si yo tengo que lavar a mano una prenda de ropa, yo voy a frotar mientras la mancha continúe en la prenda. O voy a repetir el acto de frotar, por ejemplo, mientras la mancha siga o hasta que pase un tiempo prudencial. O sea, yo no me voy a tirar 20 horas frotando una pieza de ropa para quitar una mancha. Si no se ha quitado a los 3 minutos, no se va a quitar, ¿veis? O sea, pero esto lo tenemos interiorizado. Nosotros utilizamos racionamiento lógico muy habitualmente en nuestra vida cotidiana. La dificultad que se presenta a muchos informáticos o alumnos que están estudiando informática es a la hora de pasar de ese razonamiento lógico a las herramientas propias de programación. O sea, pero nosotros estamos muy acostumbrados a utilizar razonamiento lógico para resolver problemas, ¿vale? Entonces, bueno, pues aquí tenéis una serie de algoritmos, etcétera, pero que sepáis que un algoritmo no deja de ser eso, un conjunto de instrucciones, ¿vale? No ambiguos, es decir, que no da lugar a errores, instrucciones muy simples, muy directas, ¿vale? Ordenadas y finitas, que nos va a solucionar un problema, ¿vale? Fenomenal, pero esas instrucciones, ¿cómo las represento? Pues mira, aquí tenéis lo que se conoce como el pseudocódigo. También podríamos utilizar DFDs, que son diagramas de flujo de datos, que son dibujitos, lo veréis aquí, estos dibujitos, para expresar un algoritmo, ¿vale? Yo os recomiendo que comencéis expresando un algoritmo en lenguaje natural. Es decir, ponéis los pasos utilizando castellano, ¿vale? Primero obtengo los datos, le pido los datos al usuario, compruebo que los datos son correctos. Después, si el valor de no sé qué es mayor que tanto, entonces hago, ¿veis? Lenguaje natural. Y de hecho el pseudocódigo no es más que utilizar un cierto lenguaje natural, parecido al lenguaje que nosotros utilizamos habitualmente para expresarnos, pero con una pequeña sintaxis, una serie de normas que se parecen mucho a la sintaxis de los lenguajes de programación, ¿vale? Entonces, mira, en la actualidad y por lo general el pseudocódigo, como su nombre indica, no obedece a las reglas de sintaxis de ningún idioma en particular, ni es una forma estándar sistemática, a pesar de que cualquier escritor particular vaya a pedir prestado estructuras de control general, ¿vale? La sintaxis y el estilo, por ejemplo, de algún lenguaje de programación convencional. Es decir, aquí lo que nos dice es que el pseudocódigo, que no se parece a ningún lenguaje de programación concreto, sí toma mucho prestado de lenguajes de programación, porque al final el pseudocódigo, la idea es que nosotros expresemos en este pseudocódigo la solución al problema, el algoritmo para resolver el problema, y después nos sea muy fácil pasar el pseudocódigo en lenguaje de programación. Y al final, cuando ya somos programadores, cuando ya tenemos experiencia en programación, estamos muy acostumbrados a utilizar estas herramientas que nos dan los lenguajes de programación, ¿vale? De hecho, mirad, aquí hay distintos pseudocódigos que en función de si el programa está escrito en Fortran o en Pascal o en C, el estilo cambia, ¿vale? Sin embargo, para un humano es hasta cierto punto comprensible y fácil de entender, ¿vale? Subproceso, función, bit, bath, ¿vale? Para i igual a 1 y mientras i sea menor o igual que 100, aumenta de 1 en 1 y va a hacer este cuerpo del bucle. Claro, esto yo porque sé C y lo entiendo. Este está orientado en Pascal, ¿veis? O sea, procedimiento, ya no habla de función, no, procedimiento, bis, bash. Para i igual, ¿veis? Si utiliza una asignación, que esto es asignar, es decir, darle a la variable i el valor 1, y utiliza el símbolo de asignación de Pascal, ¿vale? De C1 hasta 100. Los incrementos están implícitos aquí en Pascal. Sin embargo, en C y en C++, los incrementos los tenemos que dar nosotros, i++.
Es decir, que el pseudocódigo muchas veces se parece al lenguaje de programación que estemos utilizando. Por eso digo que para empezar yo creo que lo ideal es que solucionéis problemas utilizando un lenguaje natural muy sencillito, ¿vale? ¿Sí? Bien, en ciencias de la computación y análisis, el pseudocódigo es una descripción de alto nivel, compacta e informal del principio operativo de un programa informático u otro algoritmo. Es decir, el pseudocódigo no es más que la solución, expresar el algoritmo que soluciona el problema, pero acercándonos ya un poquito a las herramientas del lenguaje de programación, ¿vale? Como son asignaciones, como son las condicionales if, if then else, if then, el if, por ejemplo, que trabajamos en ShellScript, ¿vale? El case, el for, es decir, ya vamos a utilizar herramientas muy concretas del lenguaje de programación, ¿vale? Os repito que podríamos utilizar DFD, que bueno, de primeras puede ser interesante, ya hemos visto muchos en pizarra, para entender, por ejemplo, las condicionales, pero que siendo pragmáticos, cuando avancemos, cuando ya hemos hecho ciertos programas, esto ralentiza más que otra cosa. Es decir, esto está muy bien cuando empezamos a trabajar un poquito con programas sencillos. Programación estructurada, que es con lo que nosotros vamos a trabajar. Esto es un paradigma de programación, es decir, una metodología, una forma de resolver problemas utilizando sobre todo los elementos básicos que hemos dicho antes, las tres estructuras básicas fundamentales, aparte de las funciones, que las funciones son, vamos, muy potentes, ¿vale? Y la modularidad, es decir, o colocar el programa en distintos ficheros, que esto a nosotros ahora mismo se nos va. Vamos a centrarnos en ShellScript, ¿vale? Y vamos a centrarnos en funciones, que ya veremos qué son, ya las hemos visto en clase, y sobre todo en estas tres estructuras básicas de las que ya hemos hablado antes, que es la secuencia, es decir, yo ordeno las instrucciones en orden, valga la redundancia, y se van a ejecutar en ese orden. La selección, es decir, voy a hacer una cosa u otra en función de condiciones o en función del valor de una variable, ¿vale? O de un valor concreto. Y la iteración, que consiste en repetir hacer un bucle, repetir varias veces un conjunto de instrucciones mientras se cumpla una condición o para un conjunto de elementos. Como ya hemos visto, se desaconseja totalmente, aunque existan todavía en los lenguajes de programación las instrucciones como goto, ¿vale? Porque nos llevan a programación y espagueti y facilitan muchísimo que nosotros insertemos errores humanos, ¿vale? Aquí nos dice dónde surgió, etcétera, etcétera. A mí lo que me interesa muchísimo, porque esto ya lo hemos visto de hecho, es esta parte de aquí. Que entendáis que al final la programación estructurada está basada en utilizar esto. La secuencia, que es ordenar, poner en orden las instrucciones que vamos a ejecutar, ¿vale? La selección, es decir, utilizar, hacer una serie de acciones en función de una condición, ¿vale? O de un valor, y los bucles, las iterativas, ¿vale? Muy bien, y os voy a dejar todos estos enlaces para que le echéis un vistacito. Pero claro, hay que ser pragmáticos, hay que ir al grano. ¿Qué es lo que nos interesa a nosotros? El desarrollo de ShellScript. ¿Por qué vamos a trabajar con ShellScript? Pues porque son muy útiles desde el punto de vista de administraciones de administradores del sistema, porque nos permiten automatizar tareas, ¿vale? Nos van a facilitar muchísimo la administración del sistema, y porque con los ShellScript podemos trabajar con programación estructurada, que es la programación con la que nosotros vamos a trabajar y la que deberíamos aprender en este módulo, ¿vale? Entonces, vámonos a nuestra distribución de GNU Linux y vamos a ver qué es un ShellScript. Hemos dicho que un ShellScript es un pequeño programa que utiliza comandos de GNU Linux, de Bash, ¿vale? O sea, utiliza comandos, ¿vale? Dentro de esos comandos vamos a tener las mismas herramientas, o mejor dicho, utilizando algunos de estos comandos vamos a tener las herramientas que hemos visto en programación estructurada, es decir, las secuencias, las condicionales y las iterativas, ¿vale? Es decir, vamos a poder realizar acciones en función de una condición, vamos a poder repetir una serie de acciones para un conjunto de valores o mientras se cumple una condición. Bien, pero ¿cómo creo yo un ShellScript? ¿Qué es un ShellScript? Pues un ShellScript es un fichero de texto plano. Y para crear un fichero de texto plano, pues lo ideal sería que utilizáramos un editor, ¿vale? De texto. Podemos utilizar gedit en modo gráfico, que nos va a permitir unas ventajas como, bueno, pues seleccionar texto con el ratón, el resaltado de sintaxis, ¿vale? Y tener varias pestañas abiertas a la vez. O podemos utilizar Nano, ¿vale? Cualquiera de los dos. Nano es un editor de texto, pero en modo texto, valga la redundancia, ¿vale? Yo voy a utilizar gedit porque me va a permitir sobre todo, bueno, pues trabajar en modo con el resaltado de sintaxis, ampliar la fuente, etcétera. Gedit. Y por ejemplo, puedo lanzar gedit ahora mismo o bien pasarle como parámetro el nombre del fichero que yo voy a crear, ¿vale? En este caso lo voy a llamar, por ejemplo, script.sh, ¿vale? ¿Por qué .sh es obligatorio? No, pero la extensión .sh me dice a mí que el fichero es un ShellScript, ¿vale? Fenomenal.
Ya tengo aquí gedit, ¿vale? Bien. ¿Qué es un shell script? Un shell script es un conjunto de comandos de GNU Linux Bash, ¿vale? De la shell bash en este caso, porque vamos a utilizar bash, ¿vale? Que se van a ejecutar en secuencia, eso es lo importante. La primera línea de un shell, y fijaos que ya me está empezando a hacer un resaltado de sintaxis, debería ser la que indique al intérprete de comandos dónde está el programa que se debería ejecutar para interpretar, para ejecutar todos los comandos que yo voy a poner a continuación, ¿vale? Primer elemento, la almohadilla, ya la conocemos. Una almohadilla, ¿qué es lo que hace? Le dice al shell, al intérprete de comandos, que esta línea es un comentario, ¿vale? Bien, un segundito. Vale, ya he ampliado la letra. Bien, fijaos, la almohadilla es un comentario, ¿vale? Pero fijaos, este comentario es especial. Almohadilla, admiración, en la primera línea, lo que hace es que indica al intérprete de comandos la ruta, ¿veis? La ruta del programa que se debería utilizar para ejecutar este script. Y es que resulta que un shell script es un programa especial, porque es un programa interpretado, ¿vale? En la documentación que os he dejado, y ya os lo he explicado en clase, se explica que es un programa interpretado y que es un programa compilado, ¿vale? Un programa compilado está expresado en código máquina y es ejecutable directamente por la CPU. Un programa interpretado necesita ser interpretado por otro programa, ¿vale? O sea, necesita de un programa que va a ir ejecutando línea a línea cada una de las instrucciones. En este caso, el shell script, como cada línea es un comando, ¿vale? Debe ser ejecutado por un intérprete de comando. Y en este caso le estamos diciendo que lo haga con /bin/bash, ¿vale? Fenomenal. Habitualmente, siempre, a mí me gusta que aquí haya una descripción, ¿vale? Descripción del script. ¿Qué hace este script? ¿Vale? Muy importante que pongáis siempre el autor, ¿vale? ¿Para qué? Pues para que si alguien quiere contactar con vosotros por lo que sea, ¿vale? Porque ha detectado un error, porque no sabe cómo funciona, por algo, se pueda poner en contacto. Entonces, nombre y apellidos, o nombre y dirección de correo electrónico, que es la forma habitual de contactar. Y la fecha. La fecha también es muy importante para que el administrador, el usuario que pueda leer este script, sepa cuándo se hizo. ¿Hace falta ser muy exacto? Pues no. Simplemente con que pongáis más o menos la fecha, mayo del 2020, bueno, pues ya está, ya se sabe cuándo se creó este script, ¿vale? Hace 10 años, ostras, es normal que no funcione, ¿vale? O hace 6 meses, ostras, pues a ver qué ha podido cambiar, ¿veis? Me da información. Vale, muy bien, todos estos son comentarios. Detallitos de nuestro gedit, pues mirad, por ejemplo, podemos mostrar el número de líneas, que es útil, bastante útil, ¿vale? Fijaos, el asterisco significa que no está guardado. Control S, ya hemos guardado, ¿vale? Control S es el acelerador para guardar. Fenomenal. Y ahora aquí pondríamos la secuencia de instrucciones. Importantísimo. Y esto es con lo que vamos a trabajar. Secuencia de instrucciones. Esto es un ejemplo de script. ¿Veis? O sea, lo único que va a hacer este script es mostrar. Esto es un ejemplo de script, ¿vale? Vamos a aprovechar las variables. El usuario actual es $user echo su directorio personal es $home, ¿veis? Echo por ejemplo, vamos a poner el directorio actual. El directorio actual es $pwd. Estos son variables de entorno que ya las hemos visto en el apartado de variables. Y ahora, por ejemplo, voy a poner aquí el comando date. O sea, fijaos, este script, este programa es una secuencia de instrucciones que se va a ejecutar una detrás de otra, ¿veis? O sea, es un programa que yo acabo de hacer directamente, que no es que solucione ningún problema drástico ni ningún problema del sistema. Lo único es que me da información. Pero es que yo a lo mejor quiero esta información en un momento dado, ¿entendéis? O sea, es un ejemplo, pero es un ejemplo que a mí me vale para que veáis que un shell script no es más que una secuencia de comandos de GNU Linux. Todos son comandos de GNU Linux que hemos estudiado. Bien, ¿cómo se ejecuta esto? Lo primero que tenemos que hacer es guardar. Y ahora nos iríamos a la consola de comandos. ¿Qué sucede? Que la consola de comandos, como he ejecutado gedit, está ahora mismo bloqueada ejecutando gedit. Solución, utilizar dos shells, ¿veis? Dos terminales. O bien lanzar este gedit en segundo plano. Como ya está lanzado, lo voy a dejar y me voy a ir a la otra terminal, ¿vale? Bien, voy a buscar el script. Se llama script sh. Y voy a mostrar los permisos. Según en los permisos, este código no es ejecutable. Le voy a dar permiso de ejecución, por ejemplo, al propietario. Se lo podría dar a todos, pero se lo voy a dar al propietario. chmod u+x script. Ya. ¿Y ahora cómo se ejecuta? Si yo pongo script sh, no se va a ejecutar, ¿vale? Porque la shell va a buscar script sh en los directorios que están en el path, ¿vale? La variable de entorno path. Es decir, va a buscar el comando, el programa script sh, ¿dónde?
en el directorio usr local sbin, después va a buscarlo en usr local bin, después en usr, en todos estos, y no lo va a encontrar. ¿Por qué? Porque ese fichero está aquí. Mira, script.sh, perdón, script.sh. No funciona. Lo está buscando, no funciona. Orden no encontrada. Entonces, ¿cómo lo ejecutamos? Dándole la ruta. // script.sh. ¿Veis? Ahora sí. Esto es un ejemplo de script. El usuario actual es Javier, el directorio personal es Juan Javier, el directorio actual es /home/Javier, lunes, ¿veis? ¿Vale? O sea, es un script simplón, pero es un script que a mí me da, o nos da el puntito de saber qué es un shell script y sobre todo que entendáis que esto es una secuencia de instrucciones y que el orden, que sale lo que sale porque están en este orden. Si yo pongo estas dos líneas, las pongo al final, el resultado es distinto. Claro, es lógico. Bueno, pues esto a veces nos cuesta. O sea, cuando nosotros resolvamos un problema tenemos que dar tenemos que ordenar en secuencia, es decir, poner en orden las instrucciones que yo quiero ejecutar. Le doy a control S, ya está grabado y ahora mismo si yo lo ejecuto el resultado es distinto. ¿Veis? Claro que es distinto porque he cambiado una parte del programa, ¿vale? Y esto es un programa. O sea, alguien puede decir, pues vaya, simple. Sí, es simple, es un programa simple, es una secuencia de instrucciones, ¿vale? Y esta es la primera herramienta con la que vamos a trabajar, la secuencia de instrucciones, ¿vale? Es decir, todos en orden. Y bueno, pues por ahora ya está. O sea, una breve introducción a los scripts, que ya lo hemos visto, tenéis material, pero bueno, me apetecía que tuvierais este puntino de partida de nuevo. Y nada, pues simplemente mirad todo el material que tenemos, ir realizando las actividades propuestas y poco más. Si tenéis alguna duda, utilizad los foros y ya está. Muchas gracias por vuestra atención. Espero que este vídeo sea de ayuda. Un saludo y hasta la próxima.